Bueno, pues nada, ya estamos grabando la sesión de hoy, con la cual le damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros de Valencia por la Dana, que van a ver estas sesiones, y aprovechamos para enviarles un abrazo a todos. Bien, vamos a empezar con el segundo periodo del temario, que es el de la filosofía medieval. En primer lugar, ¿desde cuándo a cuándo abarca la filosofía medieval? Desde el siglo V, ¿vale?, hasta el hundimiento en el siglo XIV, como veremos, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar nosotros como filosofía medieval. Desde el comienzo de los primeros padres de la Iglesia hasta el hundimiento con Guillermo de Ockham y el nominalismo. Bien. ¿Cuándo empieza? ¿Por qué decimos que empieza en el siglo V? Lo primero que tenéis que ver, hemos visto la filosofía antigua hasta la helenización, con la conquista de Alejandro Magno, y sin embargo, desde la conquista de Alejandro Magno hasta el siglo V, realmente nos faltaría un periodo, ¿vale? Es decir, desde el siglo II a.C. hasta el siglo V a.C., ¿qué es lo que ha pasado ahí y realmente por qué no lo tratamos? Esa es la época del Imperio Romano. No es que no haya habido filosofía en el Imperio Romano, sí podemos tener a Séneca, podemos tener a Cicerón, pero realmente esa filosofía no era original, en el sentido de que, por ejemplo, el Rerum Natura de Lucrecio era una actualización del epicureísmo, de la filosofía de Epicuro al mundo romano, ¿vale? Por lo tanto, la filosofía romana realmente es una actualización, una latinización de la filosofía griega. Entonces, ese periodo nos lo vamos a saltar en la historia de la filosofía y vamos a empezar a partir del siglo V. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo V? El hundimiento del Imperio Romano de Occidente. Sabéis que el Imperio Romano se extendió, se hizo muy grande y llega un momento que se parte en dos, Oriente y Occidente, Occidente con la capital en Roma igual, Oriente con la capital en Constantinopla. En el siglo V se hunde el Imperio Romano, ¿vale? Entre otras cosas, pues por las invasiones bárbaras, ¿vale? Las invasiones germánicas, entre otras, del Imperio Romano, que atraviesan el limes y penetran dentro del Imperio Romano. No vamos a analizar ahora las causas, pero se hunde el Imperio Romano. ¿Y con qué había significado el Imperio Romano? Había significado calzadas, ¿vale? Había significado protección en las calzadas, ¿vale? Mediante pues diferentes tipos de guardias, ¿no? De policía de los caminos. Eso facilitó el desarrollo del comercio, ¿vale? Pero cuando se hunde el Imperio Romano en el siglo V, lo que está desapareciendo es eso. Desaparecen las calzadas, desaparece la policía de los caminos, empiezan a robar, empieza el pillaje. Por lo tanto, se detiene el comercio. Ya nadie quiere tirarse a un camino a comerciar porque le van a robar y le van a asaltar. Es decir, se detiene la economía, y empieza un largo y oscuro periodo de la Edad Media, que es un periodo prácticamente de pobreza extrema, incomunicación de las ciudades, porque los caminos están totalmente triturados, ¿vale? Os voy a recomendar, que sé que no lo vais a ver, pero me da igual, ¿no? Os voy a recomendar, para ver este periodo, que veáis la película del Nombre de la Rosa, porque el Nombre de la Rosa ejemplifica precisamente cómo fue el periodo de la Edad Oscura, ¿no? De la Edad Media, ¿vale? Vale. Tras la caída del Imperio Romano Occidente, en el siglo V, Europa experimentó un proceso de fragmentación política, ¿vale? Porque el Imperio Romano era todo un imperio. Cuando desaparece el imperio, empiezan a aparecer, ya lo sabéis vosotros, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino, es decir, por toda Europa. Europa se fragmenta en una infinidad de reinos totalmente incomunicados, ¿vale? Fragmentación política, social y cultural. Uy, que se me ha ido, perdón. Perdón, para atrás. Y cultural, ¿vale? Bien. Ese vacío de poder que genera el Imperio Romano, ¿quién lo rellena? Lo rellena la Iglesia, ¿vale?
Entonces, la Iglesia es el único poder que va a quedar sobre toda Europa y, entre otras cosas, la Iglesia también se va a convertir no solo en el centro de poder, sino en el centro de mantenimiento de la herencia cultural, ¿vale? En El nombre de la rosa, por ejemplo, si veis la película, podéis ver allí cómo en los monasterios había scriptoriums, ¿vale? Y en esos scriptoriums es en el sitio donde se van copiando a mano los pocos ejemplares que hay de la cultura griega o de la cultura romana. Porque en ese momento de la historia los manuscritos son un producto muy preciado. Ya sabéis lo que es un pergamino, ¿no? El pergamino se hace con piel de animal, ¿vale? Entonces, claro, un códice, que es un libro hecho de pergaminos, claro, hay que matar un montón de corderos para fabricar un códice. Por lo tanto, no existe aún la imprenta, el material es carísimo. ¿Cuántos libros hay? Pues a lo mejor de la edición más importante de un libro de la época, de la más importante, se podían vender 12 ejemplares, ¿no? Que estaban distribuidos en los monasterios, ¿vale? Es decir, los monasterios, bueno, ni siquiera se vendían, perdón, se podía vender, digo, como si fuera una editorial. Bueno, los monasterios se convierten en los únicos que tienen acceso a la herencia cultural, ¿vale? Como veis, en los monasterios, las comunidades monásticas desempeñan un papel clave en la preservación del conocimiento antiguo, copiando y estudiando manuscritos de autores clásicos, como Platón y Aristóteles, por ejemplo. Bien, además los monasterios se convirtieron en centros de educación y de producción intelectual, fomentando la reflexión filosófica y teológica. Digamos que toda la filosofía medieval que vamos a estudiar ahora realmente es prácticamente teología, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya lo veremos, pero vosotros ya estudiamos en el periodo anterior a Platón, ¿no? Platón decía que había un mundo sensible y un mundo inteligible, ¿no? La sociedad debía estar dividida en tres castas: los productores, los guardianes y arriba el filósofo gobernante, ¿no? El iluminado que tenía el acceso a la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el cristianismo? El cristianismo va a reescribir como doctrina religiosa la filosofía de Platón, ¿vale? Donde Platón dice el mundo inteligible, el cristianismo va a decir el cielo. Por lo tanto, la realidad se divide en cielo e infierno. Y la sociedad se va a dividir en tres clases. Por una parte, los vasallos, por otra parte, los nobles y por encima el rey, ¿no? O por una parte los vasallos, por otra parte o los corderos, luego los pastores, que sería el clero, y por encima el papa, ¿vale? Esta estructura tripartita de la sociedad que inaugura Platón es la estructura que va a tener luego todo el medievo, ¿vale? Bien. Durante la Alta Edad Media, daos cuenta que hablamos de Alta Edad Media y Baja Edad Media. ¿Qué es la Alta Edad Media? La Alta Edad Media es el principio de la Edad Media, ¿vale? La Baja Edad Media son los últimos años de la Edad Media, ¿ok? Bien, en el principio de la Edad Media, el pensamiento filosófico estuvo dominado por la patrística, ¿vale? ¿Por qué se llama patrística esta corriente? Porque es la filosofía de los padres, de los pater concripti, bueno, de los padres de la Iglesia, ¿vale? Por eso se llama patrística, entre los que destaca Agustín de Hipona, ¿vale? Este periodo también fue testigo del auge del neoplatonismo, especialmente a través de la obra de Plotino, que vamos a estudiar no en profundidad, pero sí que vamos a decir un poco qué es lo que hizo Plotino, ¿vale? Como uno de estos primeros padres de la Iglesia. Bueno, en este contexto la filosofía se enfocó en cuestiones teológicas y metafísicas, ¿vale? Por decirlo de otra manera, hicieron poca teoría del conocimiento, se preocuparon de el más allá, ¿vale? Se preocuparon de cuestiones referidas con Dios, por eso son cuestiones teológicas y cuestiones metafísicas, lo que está más allá
de lo físico, ¿vale? Tales como la naturaleza de Dios, la creación, el alma y la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Bien, por otra parte, en este tema, estamos en la introducción, en el marco histórico. Por otra parte, no solo tenemos que pensar que la Edad Media estuvo dominada por el cristianismo, pero no tenemos que pensar que lo único que hubo fue cristianismo. Vosotros, daos cuenta, hay veces que no tenemos en cuenta, dime. Si no hace falta que lo copies. Sí, muy bien. Intentaré ir un poquito más lento. Pero todo no lo copies, O sea, 2 palabritas de cada... Si no, no vas a transcribir los apuntes. Que esto están los apuntes, ¿vale? Vale. No tenemos que pensar simplemente que en la Edad Media solo hubo cristianismo. También tuvimos filosofía árabe y filosofía judía, ¿vale? Se nos suele olvidar la filosofía árabe, ¿no? Pero mirad lo que estamos comentando, el inicio de la Edad Media es en el siglo V y la expansión del Islam es en el siglo VII o en el siglo VIII, a partir del 711, ¿vale? En el siglo VIII. Es decir, que al principio de la Edad Media el Islam llega hasta la Hispania romana y penetra y conquista prácticamente toda la Hispania romana hasta Cantabria, hasta los vascones, hasta el norte de España, ¿vale? Es lo que se conoce como Al-Ándalus, ¿vale? Por lo tanto, no solo hubo cristianismo, sino que también hubo filosofía árabe y filosofía judía, ¿vale? Entonces, a lo largo del tema, pues estudiaremos cuáles fueron estas influencias de los filósofos árabes y judíos, como por ejemplo Maimónides, ¿vale? Bien. En resumen, en la Alta Edad Media fue un periodo de transformación y de adaptación, entre otras cosas, transformación del pensamiento griego platónico al pensamiento cristiano, ¿vale? Porque fue la Iglesia quien dominó durante todo el periodo, ¿no? El pensamiento filosófico de este periodo estuvo profundamente marcado por el cristianismo y por el esfuerzo de los filósofos por reconciliar la fe con la razón. Démonos cuenta que, bueno, en los apuntes tenéis un núcleo temático, ¿vale? Que se llama, que va para examen, el debate medieval entre la fe y la razón, ¿vale? ¿Por qué? Pues es evidente, porque si de repente confluyen en el medievo corrientes de carácter filosófico-científico y por otra parte corrientes de carácter teológico, es evidente que tarde o temprano los seres humanos van a llegar a 2 tipos de verdades diferentes, ¿no? Que la religión nos dice que la Tierra es plana, sin embargo, la ciencia nos dice que la Tierra es redonda, ¿vale? Es decir, esto es un debate que se dará en el medievo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Tiene la verdad la fe o tiene la verdad la razón? ¿Vale? Y este va a ser un campo temático para la EBAU, ¿vale? Un campo temático para la EBAU, el debate entre la fe y la razón. La Alta Edad Media, por tanto, sentó las bases para el florecimiento de la escolástica y el desarrollo de la filosofía medieval en los siglos siguientes, ¿vale? ¿Qué es la escolástica? La escolástica es la corriente filosófica, bueno, básicamente, etimológicamente proviene de la palabra escuela. ¿Qué es escolástica? Lo que se enseña en las escuelas, ¿vale? Directamente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, esta filosofía, la escolástica, acabará siendo un símil de la filosofía de Santo Tomás, de Santo Tomás. Bueno, pues toda la filosofía de la Edad Media es un precedente a
la escolástica, la filosofía posterior de Santo Tomás, como estudiaremos en profundidad, ¿vale? Para los siglos siguientes. Bien, vamos a empezar con el primer punto, la patrística y Plotino, ¿vale? Como hemos dicho, la patrística es la filosofía de los primeros padres de la Iglesia, ¿vale? Es decir, mirad, una cosa que se le suele olvidar a la gente, pero Jesucristo no era cristiano, ¿vale? Es evidente, ¿no? O sea, Jesucristo era judío. Cuando nace Jesucristo, el cristianismo no existe. Es evidente, ¿no? Vale. ¿Cuándo empieza a existir el cristianismo? ¿En el momento en el que Jesucristo lo crucifican? Es decir, no. O sea, empieza siglos después. Empieza el cristianismo. ¿Qué? Vamos a ver, los judíos lo mataron simplemente porque los judíos a día de hoy siguen pensando que el Mesías no ha venido al mundo, ¿vale? Entonces, este tal Jesús se presenta ante los judíos como uno que dice que es el Mesías, ¿vale? Pero los judíos no entienden que sea el Mesías. A día de hoy siguen sin pensar eso, ¿vale? Lo que pasa es que del judaísmo surge una secta, ¿vale? Una secta en sentido literal, como en matemáticas. Una secta es una sección, ¿vale? Una sección de los judíos que sí que creen que el tal Jesús que ha venido es el enviado de Dios. Y entonces esa secta forma el cristianismo, ¿no? Que es una sección de los judíos, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ese momento tenemos dos ramas. Continúan estando los judíos que siguen pensando que Dios no ha venido al mundo y aparece una secta, una sección de los judíos que piensan que ya sí ha venido al mundo, ¿vale? Bien, pero ¿cuándo se dan cuenta realmente, ¿vale? De que ese era Dios? ¿El día que lo matan? Es decir, no, o sea, hay un concilio, el concilio de Nicea, creo que es a finales del siglo II o principios del siglo III, donde se decide por votación, está registrada la votación, que ese tal Jesús va a ser el enviado de Dios, ¿vale? Se decide en un concilio de la Iglesia a finales del siglo II o principios del siglo III, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que quiero que os deis cuenta es que el cristianismo necesita hacer su religión, o sea, necesita hacer su teoría, necesita configurar su narrativa, ¿vale? Y entonces aquí aparece el primero, Plotino, ¿vale? Plotino, que además tiene nombre de romano, como veis, Plotino, es un nombre romano, ¿vale? Bien, Plotino es el primero que coge, o sea, que elabora y se sistematiza la doctrina cristiana. Ay, que se me va. ¿El qué? Plotino, sí, lo que pone aquí, es el primero que elabora e intenta sistematizar la doctrina cristiana, ¿vale? Ahora, ¿cómo se crea la primera doctrina cristiana? Pues a partir de lo que tienen, que es, ¿qué filosofía tienen? La filosofía griega, ¿vale? Pues lo que hacen los primeros padres de la Iglesia es reformular la filosofía griega, concretamente la filosofía de Platón, ¿vale? Mirar la teoría de Plotino. Dice Plotino que en el principio era lo uno, y lo uno se desborda en la primera hipóstasis. Y en ese desbordamiento crea el mundo de las ideas. Y luego ese mundo de las ideas se desborda en la segunda hipóstasis. Y a partir de ese desbordamiento crea el mundo sensible. ¿A qué os suena esto? Es Platón.
Es Platón. O sea, Platón decía que primero era el mundo de las ideas y a partir del mundo de las ideas teníamos el mundo sensible como copia imperfecta, ¿os acordáis? Y Plotino está diciendo, no, al principio era lo uno. Y lo uno se desborda en el mundo de las ideas. Y luego el mundo de las ideas se desborda en el mundo sensible. ¿Qué es lo que ha hecho Plotino? Ha cogido el sistema de Platón y ha puesto delante a ¿qué? Lo uno, ¿no? A Dios. ¿Os acordáis que el sistema de Platón, las ideas del mundo inteligible, qué características tenían? Perfectas, inmutables, eternas, ¿vale? Pero claro, la religión, eso de que las ideas sean eternas, no lo puede concebir, porque para la religión hay un Dios que lo ha creado todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Coge las ideas de Platón y pone antes de las ideas de Platón a lo uno, ¿vale? Ese lo uno va a jugar el papel del Dios creador. Lo que está haciendo Plotino es meter la creación dentro del sistema de ideas platónico. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos claro? ¿Vale? La primera filosofía de la Iglesia es Platón, ¿vale? Pero le pongo delante la figura de Dios como creador. Es decir, las ideas ya no son eternas. Siguen siendo perfectas, siguen siendo inmutables, pero no son eternas. Las ha creado Dios, ¿vale? Bien, Plotino, en el 204 al 270, como veis, el siglo III, desarrolló una filosofía que intentaba explicar la naturaleza de la realidad y la relación entre lo uno, el alma y el mundo. En su sistema, lo uno es la fuente y principio de todo ser. En definitiva, lo uno es Dios, fuente y principio de todo ser, lo que lo crea absolutamente todo, ¿vale? Una realidad trascendente e indescriptible, de la que emanan el intelecto y el alma, ¿vale? Démonos cuenta, ya tenemos los atributos prácticamente de todo el medievo, Existe un Dios que no está aquí, sino que es trascendente, ¿vale? Del cual emana todo lo demás. Es decir, todo ha salido de Dios, ¿no? Tanto el intelecto como el propio alma humana, ¿no? Dios es el creador de absolutamente todo, ¿ok? Bien, como veis aquí, en el principio era lo uno, que se desborda en la primera hipóstasis, dando lugar al mundo de las ideas. Y luego este mundo de las ideas se desbordan en la segunda hipóstasis, dando lugar al mundo sensible, ¿no? Más claro, agua. El cristianismo, en los primeros días del cristianismo, es claramente la teoría de Platón, Es Platón, pero poniendo antes una figura de Dios, un creador. Dime. Bueno, lo llama así, es una palabra griega, ¿vale? O sea, él dice que es un proceso que nombra él, ¿no? O sea, al principio era lo uno y se produce la hipóstasis, o sea, es que lo llama el hipóstasis. Tú puedes cambiar la palabra y decir, se produce el desbordamiento, ¿vale? ¿Recuerdas cuando Platón decía que el mundo sensible aparecía como copia del inteligible, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo se produce esa copia? Eso es lo que llama Plotino, se desborda, ¿no? El uno se desborda, ¿no? Crea, ¿vale? El mundo de las ideas y luego ese mundo de las ideas se desborda, es decir, crea el mundo sensible, ¿ok? ¿Vale? Pero con las mismas características que Platón, no hay que entender nada más, es Platón, ¿sabes? O sea, es más imperfecto, pero es copia del inteligible, etcétera, etcétera. Todo igual que Platón. Dime. Vale, perfecto. ¿Es Platón? ¿Es Platón? Sí. La filosofía de Plotino es Platón, ¿vale? Es decir, es que el cristianismo
si lo analizáis bien, el cristianismo es Platón. Lo que pasa es que donde... Mirad, escuchadme entre vosotros y yo, para que lo entendamos, ¿vale? El cristianismo, cuando digo que el cristianismo es Platón, es que es Platón. O sea, no es que es parecido a Platón, no, sino que es Platón. Donde Platón... ¿Cuál era la causa de absolutamente todo en Platón? ¿Hola? Segundo de bachillerato, hagamos hacer el examen. ¿Cuál era la causa de absolutamente todo en Platón? Las ideas, y de entre ellas, ¿cuál? La idea del bien, ¿no? Vale, el cristianismo va a cambiar la idea del bien por el sumum bonum, el sumo bien, que será Dios. O sea, es literal, una transliteración del sistema platónico convertido en religión. Es convertir a Platón en religión. Donde Platón dice bien, los cristianos dicen el sumum bonum, el sumo bien, es decir, Dios. Y Dios crea el mundo inteligible y luego a partir de ahí el mundo sensible, etcétera, etcétera. Pero es platonismo. ¿Lo hemos pillado? Vale. Vale, leo tal como aparece aquí en la presentación. El pensamiento de Plotino ejerció una profunda influencia en los primeros pensadores cristianos, quienes encontraron en el neoplatonismo un marco filosófico que resonaba con las enseñanzas cristianas sobre la trascendencia de Dios y la inmortalidad del alma. ¿Vale? La doctrina platónica de la emanación, es decir, que primero es el mundo inteligible y luego emana como copia el mundo sensible en Platón, la doctrina plotiniana de la emanación, que es Platón, que describe la relación entre lo uno y el mundo como un proceso de descenso desde lo divino hasta la materia, ¿no? Igual que en Platón, ¿vale? Fue adaptada por los teólogos cristianos para explicar la creación y la relación entre Dios y el mundo, ¿vale? Démonos cuenta, Los primeros cristianos, cuando hablan de creación, ¿a qué se están refiriendo? A la teoría de Plotino. En el principio era el uno y el uno se desborda en el mundo inteligible. Los primeros cristianos, cuando hablan de la relación entre Dios y el mundo, ¿a qué se están refiriendo? A Plotino, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre Dios y el mundo? Dios, como lo uno, ha creado tanto el mundo inteligible como el mundo sensible. Ha creado tanto el cielo como la tierra. ¿Vale? Bien. Asimismo, la noción neoplatónica de que el alma humana puede elevarse hacia lo divino a través de la contemplación influyó en la espiritualidad cristiana, ¿vale? De la misma manera que en Platón, que el alma humana, ¿os acordáis que en Platón el alma humana, porque era un alma racional, era capaz de, observando los objetos sensibles, acceder a los inteligibles, es decir, elevar el alma humana hacia el mundo inteligible? Pues el cristianismo lo va a coger tal que así, ¿no? El alma humana es capaz de elevarse hacia la contemplación de la divinidad, hacia la contemplación de Dios, hacia la contemplación del sumum bonum. ¿Vale? Bien. Los padres de la Iglesia, como Orígenes y San Agustín, a ver, tengo que deciros, por favor, vamos a centrarnos porque tampoco quiero que esto que sea un aluvión de información, ¿vale? Estoy haciendo una introducción a la Edad Media y a la patrística, los primeros padres de la Iglesia. Posteriormente vamos a profundizar en San Agustín, ¿vale? En San Agustín, que será una visión religiosa de la realidad. Y luego profundizaremos en Hipatia de Alejandría, ¿vale? Que será una visión científica de la realidad, ¿vale? Porque el campo temático, ¿vale? Va a ser durante todo el medievo el debate entre razón y fe, ¿vale? Y este campo temático que estamos tratando ahora es la comparación entre San Agustín e Hipatia de Alejandría, ¿vale?
Entonces, acabamos de hablar de Plotino, el primer padre de la Iglesia, y ha habido otros padres de la Iglesia, como Orígenes, del cual no hace falta ni que os acordéis de este. Voy a decir lo que pone aquí, os lo leo y ya está, ¿vale? Y San Agustín, que San Agustín sí que vamos a profundizar un poquito más, porque es el que hay que comparar. En el núcleo temático hay que comparar a San Agustín con Hipatia, ¿vale? ¿Qué hora es? Lo dejamos aquí para el próximo día, ¿vale? Y hacemos la comparación, bueno, el punto entre, vemos a Orígenes y San Agustín.